Bien, bueno, la clase pasada habíamos comenzado a analizar las inversiones permanentes, ¿m? En donde implicaba trabajar con un método de evaluación, medición que lo llamamos valor patrimonial proporcional. ¿Esto qué implicaba? Implicaba o se comenzaba a aplicar, habíamos visto, desde el momento en que, mediante la compra de una cantidad de acciones, una empresa que se pasaba a denominar inversora, pasaba a ejercer sobre esa otra empresa que se denominaba emisora un control conjunto o una influencia significativa. Y en la medida que entonces se tuviese alguna de estas facultades y por ende la inversión pasa a tener una intencionalidad de permanencia, ¿sí? Teníamos que recurrir a este método. Que este método básicamente consistía en que nuestra inversión representara el porcentaje del patrimonio neto de esa otra empresa que ahora pasaba a corresponder o le correspondía a esta empresa inversora, ¿sí? Que hemos visto que eso se traducía o se veía a través del BPP básico, con alguna particularidad, porque podía suceder que ese BPP básico, que se calculaba como el porcentaje de participación por el patrimonio de esa empresa, no estuviese del todo correcto en el sentido de si nosotros tomábamos un patrimonio de una empresa en donde no todo estuviese esencialmente a valores corrientes, que es lo que plantea la norma, en este caso la RT 21, ¿no? En esa situación entonces teníamos otros complementos dentro de la inversión para buscar y llegar a ese valor objetivo que tenía la inversión, que era representar realmente el porcentaje del patrimonio neto de la otra empresa que le correspondía a esta empresa denominada inversora, ¿sí? Esos complementos eran los mayores o menores valores, ¿no es cierto? Que se originaban por el hecho de que pudiésemos haber trabajado sobre un patrimonio neto en donde alguno de los componentes de esa empresa emisora estuviesen a costo histórico y por ende cuando se llevan a sus valores corrientes hace o que aumente el valor o que disminuya el valor de los mismos. Eso se traduce en que aumenta o disminuye el patrimonio neto identificable que llamamos de esa empresa emisora y por ende entonces generar desde la contabilidad de la inversora ese mayor o menor valor para llevar ese valor objetivo de la inversión que se conforma a partir de ahí con el BPP básico más o menos los mayores o los menores valores respectivamente, ¿sí? Porque recuerden que los mayores valores adicionaban al valor del BPP básico, cuentas de activo, pero que los menores valores, lo contrario, ¿no es cierto?, reducían el valor del BPP básico funcionando como regularizadoras del activo y que justamente regularizaban esa cuenta del BPP básico, ¿sí? Y además de eso, una vez que uno determinaba el valor objetivo de la inversión, corregido y contemplando, ¿no es cierto?, los mayores o menores valores, al compararlo con lo que efectivamente pagamos por esa inversión, es decir, el costo de adquisición, surge una diferencia en más o menos que era cubierta con los valores llaves ligados a esas expectativas futuras de qué podía llegar a suceder con la empresa emisora, es decir, si a futuro se esperaba que generara superutilidades, eso se veía traducido en que el costo de adquisición, cómo era respecto del valor del BPP básico, para que hablemos de un valor llave positivo. Mayor. ¿Mayor cuál? El costo de adquisición. Bien, el costo de adquisición, ¿no es cierto?, superaba al BPP básico y entonces ese mayor valor que estábamos pagando estaba ligado o vinculado a esas expectativas futuras de que emisora tuviese en esos años futuros superutilidades, ¿no? Si pasaba lo contrario, es decir, que el costo de adquisición es más bajo que ese BPP básico, entendido como el valor objetivo de esa inversión,
Por el contrario, se podía especular de que si a futuro esa empresa pudiese llegar a tener pérdidas y por ende se generaba ese valor llave negativo, también como una cuenta regularizadora del activo y por el lado de un valor llave positivo como una cuenta de activo, ¿sí? Eso hacía toda la composición del BPP. Y eso era analizado y abordado cuando uno va a hacer la incorporación, ¿no? Que hace todo este análisis para determinar la incorporación a BPP, al valor patrimonial proporcional. Después venía el tratamiento durante la tenencia, que dijimos que a este nivel uno va viendo qué sucede con el patrimonio de esa otra empresa, y como esa otra empresa continúa funcionando, podía aumentar o disminuir ese patrimonio y llevaba a que nuestra inversión, por ende, también debía aumentar o disminuir en la proporción que nos correspondía para seguir manteniendo la idea del modelo o del método, que es que siempre en nuestra inversión refleje el porcentaje que nos corresponde del patrimonio de esa otra empresa. Y así vimos que podía haber dos grandes operatorias que podían alterar o hacer variar el patrimonio de la empresa emisora, que era por un lado la generación de resultados, tuviese una ganancia o tuviese una pérdida, y que a ese punto analizábamos también el tema de que esa ganancia o esa pérdida tenía que ser totalmente trascendida a terceros, porque lo habíamos analizado, se acuerdan que entre ambas empresas se formaba un bloque y lo que determinaba para la empresa inversora un ingreso o una pérdida por esa inversión era por lo que ganaba o perdía esa otra empresa, pero por operaciones con sujetos fuera del bloque económico, ¿no? Y ahí entonces entraba en juego el tema de lo trascendido y lo no trascendido para eliminar lo no trascendido y quedarme solamente con lo trascendido. Y el otro factor por el cual se podía modificar el patrimonio de esa empresa emisora era por la declaración de utilidades o de dividendos que indicara la asamblea, ¿no es cierto?, de esa empresa emisora. Y a ese punto lo que había que tener presente y tener bien marcado era cómo afectaban esas distribuciones de utilidades que había decidido la empresa en cuanto a su patrimonio, es decir, si era una variación cualitativa o cuantitativa. Porque evidentemente que si la variación era cualitativa, como no afectaba al monto del patrimonio neto, a nuestra inversión, BPP no lo altera porque seguimos manteniendo el mismo porcentaje, pero toda vez que había una variación cuantitativa, allí como había una disminución del patrimonio de la empresa emisora, nosotros deberíamos también corregir nuestra inversión para seguir siempre manteniendo el porcentaje. O sea que acá el secreto de este método está en que siempre tenemos que ir manteniendo nuestro BPP en consonancia con el patrimonio neto de la empresa emisora, para que de esa manera siempre refleje el porcentaje del patrimonio neto de aquella empresa que le pasa a corresponder a esta empresa que la llamamos inversora, ¿sí? Bueno, ahí hice, digamos, un breve resumen de todo lo que vimos a nivel teórico la clase pasada. Lo traducimos y lo vimos en un práctico, que vimos el caso 1 de una incorporación y luego su análisis en la tenencia, en qué pasaba con sus componentes, es decir, el tema de los mayores y los menores valores, que la idea es que se vayan eliminando en función a que se vayan eliminando o vayan saliendo del patrimonio de la empresa emisora aquellos bienes, sean de cambio de uso, que los habían generado. Y con el tema de los valores llave habíamos visto que tenían tratamientos distintos porque el valor llave positivo se depreciaba, ¿sí? En tanto que el negativo era utilizarlo contra esas pérdidas futuras que se podían llegar a generar. ¿Sí? Entonces ahí fue todo lo que abordamos la clase pasada. Entonces hoy vamos a retomar y vamos a completar la guía de ejercicios que nos quedaban, ¿sí? Vamos a ir ahora entonces al caso 2. Compartir la pantalla. Bien. Profe, una duda. Sí, El, sí. el tema de las fechas, me acuerdo que Sí. que se me hizo un lío.
Era simplemente que vos tomes la de la emisora respecto a 3 meses atrás sería, o sea, yo, como pasó en el ejercicio, o sea, la emisora cierra el ejercicio en octubre. Si pasa en enero, ponele, eh, ¿ya no me sirve? Pero lo que pasa Pero- es que no podría existir eso, Joaquín, porque estaríamos hablando del futuro. No sé si a ver si sí, va por ahí el tema. O sea, si emisora cierra en diciembre, ¿sí? Nunca podríamos tener un estado contable de emisora más allá adelante de diciembre porque estamos a diciembre. Estamos en el presente. Lo otro ya sería futuro. sí, sí, no, yo digo, comparando las dos fechas de cierre, la inversora, Parando de enero, vos te referís a enero del año pasado. no, 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 yo quería, Enero, si no, no sigo el enero que planteabas en el ejemplo. sí, no, quería preguntar por el tema de que eran 3 meses de diferencia nomás entre la emisora y la inversora, la fecha de cierre. Sí. Simplemente 3 meses. No es Claro, que. es decir, desde la fecha de cierre de inversora vos podés tomar un estado de emisora que haya cerrado con una antigüedad no más allá de 3 meses de la de cierre de inversora. O sea, si lo llevamos a numérico, si inversora cerrara, por ejemplo, el 30 de junio, inversora cierra el 30 de junio. Vos podrías estar trabajando con un estado contable de la empresa emisora si cerrara, por ejemplo, el 30 de junio, ni hablar, porque las dos cerrarían en la misma fecha, sería lo ideal. Pero si cerrara, por ejemplo, el 31 de mayo, emisora, lo podrías usar ese estado contable porque tendría un mes de antigüedad, nada más respecto de tu fecha de cierre. ¿Sí? Si cerrara el 30 de abril, también lo podrías tomar, porque son 2 meses de antigüedad respecto de tu fecha de cierre, o sea, estás dentro todavía de los 3 meses. Y si cerrara el 31 de marzo, también lo podrías tomar, porque ahí estarías justo en los 3 meses anteriores a la fecha de cierre de inversora. ¿Sí? Si emisora hubiese cerrado el 29 de febrero o 28 de febrero, ese estado contable ya no te sirve porque tiene una antigüedad superior a los 3 meses a la fecha de cierre de inversora, que es el 30 de junio. Entonces, en ese caso, ¿cómo se resuelve? Emisora debe presentar un estado contable especial al 30 de junio. ¿Me entiende? Ah, sí, 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 listo. Bien. Es decir, siempre tenés que contemplar que esté dentro de los 3 meses desde tu fecha de cierre mirando hacia atrás. ¿Sí? Si nunca podemos mirar hacia adelante porque es futuro eso, a eso es lo que voy. Siempre la antigüedad y antigüedad, por eso antigüedad, hacia atrás. Si estamos dentro de los 3 meses, lo puedo tomar. Si está más allá de 3 meses, emisora tiene que elaborar el estado especial a la fecha de cierre de inversora. O sea que el que plantea el límite o la fecha de análisis es la fecha de cierre de inversora, ¿sí? A partir de que cierra a inversora, ahí tengo que considerar el estado contable de emisora que no tenga una antigüedad que supere a los 3 meses al cierre de inversora. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe, eran ¿Sí? 3 meses, listo. Bien. Bueno, entonces, volviendo, vamos a ir al ejercicio ahora 2. A ver, ¿dónde estamos acá? Profe, una consulta. Sí, Usted dijo que el mayor valor de los bienes de cambio siempre se iba reduciendo a medida que nos decían que las unidades eran vendidas. Y sí, si las unidades, por ejemplo, se destruyen o algo de eso, los damos de baja igual? claro, porque también sería un factor por el que desaparecería del patrimonio de emisora esos bienes de cambio. ¿Mm? Sería un caso medio parecido al que veíamos por el lado de los bienes de uso, que decía que yo se venía depreciando y un año se vendió, ¿sí? Como ahí se vendió, se desaparecieron de golpe del patrimonio de emisora, yo llegado a ese punto, deprecio todo lo que quedaba del mayor o el menor valor de bienes de uso. En el lado de los bienes de cambio siempre voy haciendo ese análisis.
Llega el cierre, analizo qué bienes de cambio han quedado en existencia en emisora. Si esos bienes de cambio han desaparecido por cualquier factor, yo voy a lo normal que es la venta, pero puede ser que se te quemaron, que se te los robaron, etcétera. Es decir, por cuestiones también extraordinarias o no habituales de la actividad, esos bienes desaparecen del patrimonio de emisora, yo también tendré que dar de baja, en ese caso, si desaparecieron todos los que quedaban, dar de baja todo el mayor valor que me queda, o menor valor. ¿Sí? Sí, profe, y una consulta, en la parte del valor llave, por Sí, ejemplo, que teníamos uno positivo y era sí, 10 años, sí. si nosotros nos hacen hacer los sucesivos y lo vamos depreciando como dice, y en algún ejercicio nos dice que ya no tendría razón de ser ese mayor valor, ¿qué haríamos? Si cambian las expectativas, es decir, que no hay más expectativas de que se puedan generar superutilidades, y ahí deberías depreciar toda la llave de golpe. ¿Sí? Bueno, profe, Por lo, gracias. por lo general no pasa, por lo general uno hace un estimativo. Siempre tengamos presente que tampoco tenemos la bola de cristal y no sabemos cuántos años pueden ser. Se hace un estimativo y por lo general, más allá de que a lo mejor incluso, ojo, podría tener en algún año pérdidas esa empresa emisora, no importa. Fue el estimativo de que en 10 años podía ir generando, porque habla de superutilidades, ¿sí? Eh, entonces generalmente esos años de vida útil se respetan, pero si hubiese un indicio claro de decir, no, bueno, no, ya no hay posibilidades de que se generen superutilidades porque, por ejemplo, la empresa entró en quiebra, o no en quiebra, sino en concurso, una instancia previa a la quiebra. Es decir, ya es difícil que esa empresa pueda generar ganancias, entonces ahí sí uno podría plantear, no, no tiene razón más de ser este valor llave, por lo tanto se depreciaría todo en ese año. ¿Eh? Bueno, a ver, quería ponerlo en pantalla dividida. ¿Alguna otra duda? Váyanme preguntando, ¿eh? ¿Se ve mi pantalla ahí primero y principal? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí va. Bueno, vamos entonces, analizamos el caso 1, vamos a ir al caso 2. Sí, agrandamos un poquito. ¿Se ve ahí o no? Este se ve medio borroso porque es como una imagen. ¿Se ve ahí el enunciado y la Sí, resolución? sí, sí. Bueno, vamos entonces. Dice, vamos a ver el caso 2. La empresa Warner S.A. adquiere el 31 de diciembre del 2019 un total de acciones de la empresa DC Comics, de manera que tiene un porcentaje de participación igual al 70%. Además dice, teniendo más de la mitad más uno de los votos dentro de la asamblea, mantiene a partir de ahora control sobre la misma. O sea que ahí me está dando el indicio, esto de acá, me está dando el indicio de que si una de las empresas le ejerce el control a la otra, estaríamos en condiciones de aplicar el valor patrimonial proporcional. Vuelvo a repetir, no se confundan con este porcentaje, porque este es el porcentaje de participación, pero lo que definía el control conjunto, la influencia significativa era la cantidad de qué o el porcentual de qué, Votos. de votos, ¿sí? Y acá lo que yo tengo es el porcentual de acciones, porque recuerden que eso sale de hacer de la cantidad de acciones adquiridas sobre la cantidad de acciones en circulación. ¿Eh? Bien. Me siguieron con eso, ¿no? Que una cosa son los Sí, sí. votos, otra cosa son las acciones. Bien.
De vuelta, obviamente que tenemos acá dos empresas, está la empresa Warner S.A. y está la empresa de DC Comics S.A. ¿Cuál es la empresa inversora y cuál es la empresa emisora? La inversora es Warner. Bien, Warner me dice que compra un total de acciones de la empresa DC, quiere decir entonces que Warner pasa a ejercer el control sobre DC, por lo tanto Warner es la empresa inversora y DC sería la empresa emisora. ¿eh? Bueno, dice el patrimonio neto de DC Comics al 31 de diciembre del 2019. Fíjense que nosotros compramos el 31 de diciembre del 2019 y el patrimonio de DC, que es la emisora, fíjense qué fecha tiene, 31 de diciembre. ¿Qué está pasando ahí? ¿Puedo tomar ese estado contable? Sí, puedo. Sí, y ahí estamos en lo ideal, ¿no? Porque por lo que observo, ambas empresas tienen que la misma fecha de cierre. ¿m? Ambas cierran al 31 de diciembre del 2019. Bien. Dice entonces, el patrimonio neto de DC Comics el 31 de diciembre del 2019, fecha de cierre de su ejercicio económico, es el siguiente. Y me da su patrimonio neto, que está integrado por un capital de 100.000 acciones, de valor nominal 10 pesos, millón de pesos, tiene reserva legal, facultativa, RNA, lo que es un total de patrimonio de 5.150.000 pesos. Abona, dice, por tal paquete accionario 3.610.000 pesos. El motivo del mayor valor abonado se debe a las expectativas de grandes recaudaciones que generará las distintas películas próximas a estrenar hasta el 2023, donde se espera proyectar la mayor apuesta, que es Liga de la Justicia 2. O sea que acá que me está dando un indicio de que esto, a ver si lo ven eso. Es un valor llave. Bien, pero ¿y cómo sería ese valor llave? ¿Positivo o Positivo, negativo? positivo. Positivo, ¿sí? Me está hablando de grandes recaudaciones y me está dando un periodo de tiempo, como evidentemente ese periodo de tiempo está o estaría ligado al valor, a la vida útil del valor llave positivo que vamos a asignar, ¿sí? O sea que por ahí no hace falta que esté explícitamente, sino que lo puedo ir sacando, ¿no es cierto?, por deducción. Bien, vamos hasta ahí porque ya después viene durante la tenencia. Con esto estaríamos en condiciones de hacer la incorporación. Bueno, ¿qué teníamos que hacer cuando íbamos a incorporar a BPP? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? Traten de no mirar tanto la resolución y reflexionar a ver con lo que hemos estado trabajando. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar? El BPP básico con El nuestro BPP básico. porcentaje y el patrimonio del otro ente. Bien, bien. Tenemos que determinar entonces el BP básico, porque ese va a ser un factor luego de comparación con el costo de adquisición para analizar también después los demás componentes, ¿no? Bien, bueno. ¿Cómo determinamos ahí, como dijo la compañera, el BPP básico? Era el porcentaje de participación por el patrimonio neto que presenta la empresa. Entonces, en este caso sería el 70%, de lo que vemos acá, el 70%. Fíjense que acá, chicos, el porcentaje de participación ya está sacado. No tuvimos que hacer la cantidad de acciones adquiridas sobre la cantidad de acciones en circulación. Ya se hizo eso, ¿sí? Si yo quisiera sacar cuántas acciones compré, ¿lo puedo sacar ese dato? Sí, profe, las 100.000 acciones por el 0,7. Bien, porque recuerden que el 70%, que es el porcentaje de participación, ¿de dónde salió? De hacer la cantidad de acciones adquiridas sobre la cantidad de acciones en circulación. Entonces, si despejo, que es lo que yo quiero averiguar, la cantidad de acciones adquiridas, pasa la cantidad de acciones en circulación multiplicando para allá al porcentaje, ¿sí? Que lo que dice la compañera serían los 100.000 por el 70%, o sea que nosotros adquirimos, ¿cuántas acciones?
70.000 acciones. 70.000 acciones. Bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos porcentaje de participación por el patrimonio de la empresa emisora. Recuerden que acá siempre es el patrimonio que la empresa declara. Yo fíjense que en ningún punto todavía analicé si ese patrimonio está bien o mal, porque después es el segundo paso que tengo que hacer, ¿sí? Por ahora yo tomo el patrimonio que me presenta la empresa, después analizaré si todo estaba a valores corrientes o no. Bien, eso nos da un total de 3.605.000 pesos. Ese sería en principio el BPP básico. Como fíjense que no me habla en ningún momento, porque ya habíamos leído hasta acá donde iba a estrenar la Liga de la Justicia, ya después empieza a hablar de lo que hizo DC en el año, o sea, la distribución de utilidad y demás. Quiere decir entonces que no me dice nada de que haya tenido algo en su patrimonio a costo histórico. Entonces uno entiende que ese patrimonio está correctamente medido. Esta es siempre la postura que tenemos que tomar y que adoptamos acá en la cátedra, que si no hay ningún dato o indicio de que alguno de sus componentes está a costo histórico y después me da los datos de los valores corrientes para ir haciéndose análisis, directamente hay que presuponer que todo está a valores corrientes, porque si no estaría mal medido, estaría mal midiendo la inversión. ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, profe, lo tendría que indicar, si no. Si no, lo tendríamos que indicar, exactamente. Por lo tanto, acá notaría el paso 2 que hicimos la clase pasada, porque en la clase pasada sí había componentes a costo histórico. Entonces, primero determinamos el BPP básico, pero después nos fuimos a analizar esa otra parte, es decir, ver los mayores o menores valores, y después pasamos a la etapa de comparar, porque ya si hay mayores o menores valores, trabajo ya con el BPP básico corregido. Es decir, el que determine en el paso 1, más o menos los mayores o menores valores que haya determinado. Y ese es el valor que se compara con el costo de adquisición para sacar ya por diferencia el valor llave. Acá, por ende, como no hay indicios de que haya alguno de los componentes patrimoniales de la empresa DC valuadas a costo histórico, todo está a valor corriente, por lo tanto ese BPP básico es ya correcto y corregido, que son los 3.605.000. Pasaría entonces directamente al paso 3, que sería que compararlo con el costo de adquisición, ¿sí? Que dice que nosotros pagamos por esta inversión 3.610.000 pesos, ¿sí? Quiere decir que hay una diferencia de 5.000 pesos, que si ya decíamos no hay ningún factor que sea de mayor o menor valor, toda esa diferencia, ¿a qué se lo atribuyo? Al valor llave. Al valor llave. ¿Y cómo es el valor llave? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y cómo lo veo que es positivo numéricamente? No por el dato que leí ahí de las mayores recaudaciones y demás. Si yo voy a los números estrictos, ¿por qué veo que es positivo? Porque el costo de adquisición fue mayor que el BPP. Exacto, exacto. ¿Sí? Estamos pagando 3.610.000 por algo que deberíamos pagar. Recuerden que si emisora tiene un patrimonio de 5.150.000 pesos y yo digo que por estas acciones ahora el 70% de ese patrimonio pasa a ser mío, yo debería pagar entonces por eso, en la proporción, 3.605.000. Y la realidad pagamos más, ¿sí? Entonces ese plus que estamos pagando de más es porque lo buscamos compensar con que en el futuro esa empresa tenga superutilidades, ¿sí? Bueno, ya identificado entonces todos los componentes, lo que nos restaría es hacer el asiento de incorporación, en donde ¿qué vamos a sentar? El activo, acciones BPP, por los 3.605.000, el activo, que es el valor llave positivo, por los 5.000, y se reduce caja por el costo de adquisición, los 3.610.000 pesos.
Me siguieron hasta acá con la incorporación, entonces, ¿qué tenemos que analizar? Son 3 pasos que tengo que respetar. Primer paso, determino BPP básico, porcentaje de participación por patrimonio. Segundo paso, identificar los mayores o menores valores para lograr el BPP básico corregido, ¿sí? Y el tercer paso es comparar el BPP básico corregido, que lo determine a partir del paso 1 y 2, comparándolo con el costo de adquisición, sale por diferencia el valor llave, que puede ser positivo o negativo, de acuerdo a si pagamos más o menos de ese BPP corregido. ¿Se entiende? Profe, Sí, en el ejercicio cuando dice que va a tener grandes recaudación y todo eso, ¿eso es sí, un indicio de que va a ser el valor llave positivo? sí, exacto. Bien, y si después cuando vos calculás el BPP básico, vos por un lado ya sabés que debería ser el valor llave positivo y Sí. te da que el costo de adquisición es menor. ¿Es un mal cálculo que vos hiciste o puede ser que se contradigan las cosas? No, no porque, digamos, no tendría lógica de decir que la empresa pueda generar superutilidades futuras, que es lo que me está diciendo ahí en otras palabras, respecto a tener un valor llave negativo. Ahí evidentemente le metieron algún error ahí ustedes en el cálculo, pero no debería ser. Ah, listo, listo. Y Sí, sí. puede ser, profe, que no hayamos contemplado los mayor valor, digamos. Claro, claro, por eso lo que les digo siempre, el segundo paso es corregir ese BPP básico si corresponde. Entonces, como dice el compañero, si yo directamente ya tomo el BPP básico sin contemplar los mayores o menores valores y lo comparo con el costo de adquisición, y me puede dar mal, porque me comí toda la parte de los mayores o menores valores que me corrigen el BPP básico, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una congruencia en la redacción, que si da algún indicio de que el valor llave es positivo, no puedo llegar a un valor llave negativo. ¿eh? No sé si va por ahí la Ah, pregunta. sí, sí, ¿eh? claro. Sí, sí. Bien. Está entonces hasta acá, esto sería el análisis que vamos a hacer siempre en una incorporación a BPP. Es decir, tómense el tiempo de hacer esos 3 pasos bien identificados. Vuelvo a repetir perdón por ahí ser repetitivo, pero es donde yo después encuentro que se equivocan. Primero determino el BPP básico. Y acá otra cuestión. El BPP básico es el porcentaje de participación por el patrimonio neto que presenta la empresa. Cuidado que puede pasar, ha habido ejercicios en parciales, por ejemplo, en donde el dato que se da no es el patrimonio neto que les declara la empresa, sino que es el patrimonio neto identificable. ¿Qué era el patrimonio neto identificable? Lo dije yo en la clase pasada. ¿No era el patrimonio neto de valores corrientes? Era el patrimonio neto, exactamente. Todo medido a valores corrientes. Entonces, ese patrimonio, ¿yo puedo aplicarle el porcentaje para sacar el BPP básico? No, profe, salvo como en este caso que nos dijeran que son iguales porque no hay mayores o menores valores. Claro. A ver, vamos a hacerlo un poquito a mí, ustedes saben que a mí me gusta hacerlo renegar un poquito, así que vamos a renegar. Eh, para que voy a abrir un Excel y vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está? Acá, líneas. Bueno, se ve ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Se ve el Excel en blanco? Sí, profe. Bueno, supónganse lo siguiente.
patrimonio neto identificable, 100.000 pesos. Perdón que la desprolijidad, pero mano alzada es complicado. Porcentaje de participación, el 70%. Acá uno hace la aclaración y dice, el patrimonio neto, ya lo agrando porque no se ve nada. Ahí. El patrimonio neto de la empresa tanto se encontraba sobrevaluado en 5.000 pesos por una partida de bienes de cambio que tenía valuadas a costo histórico. Esto tranquilamente puede ser el enunciado de un ejercicio para que ustedes puedan aplicar la medición inicial del valor patrimonial proporcional. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué hacen ahí ustedes? Tengo que sacar el BPP básico. BPP básico era patrimonio neto de la empresa, obviamente emisora, por el porcentaje de participación. Bueno, ¿qué es lo que hacen todos cuando uno plantea estos ejercicios en un parcial o no, donde sea? 100.000, que es el patrimonio que me dan, por 70%, 70.000 pesos, entrego contento que aprobé, viene la nota desaprobado. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver. No consideró el menor valor que estaban tomando primero. Ajá, a ver, ¿cómo es la historia? Primero que el dato que yo tengo es el patrimonio neto identificable, que dijimos entonces que este patrimonio, ¿qué es lo que tiene? Todos Una sus sobrevaluación. componentes. ¿Cómo? Tiene una sobrevaluación, ¿no, profe? El ¿Tiene o primero. tenía? Tenía una sobrevaluación. O sea que se Bueno, disminuyó y bien. ahora lo tendremos que aumentar. Claro, porque ustedes tienen que hacer este razonamiento. Está el patrimonio neto que presenta la empresa en su estado contable y que cuando hay una sobre o subvaluación se corrige eso para llegar ¿a dónde? Al patrimonio neto identificable. ¿Sí? Generalmente nosotros tenemos como dato este patrimonio, pero puedo tener este dato y con este dato ir a este. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Porque yo para poder sacar el BPP básico necesito este patrimonio, no este. Entonces, me está dando el dato de que ese patrimonio, por eso dice, fíjense cómo está el tiempo verbal, se encontraba sobrevaluado en 5.000 pesos. Que venía dado por una partida de bienes de cambio. Bueno, entonces, yo necesito, para sacar el BPP básico, este patrimonio, pero tengo este. ¿Cómo vuelvo a este patrimonio? ¿De cuánto sería este patrimonio? 105.000. Exactamente, sería de, el patrimonio neto, sería de 105.000 pesos. Y sobre ese, yo tengo que aplicar el 70%. ¿Lo ven a eso? Son 73.500, profe. Bueno, esto da entonces 73.500. ¿Y qué otra cosa tiene que registrar la empresa inversora también? Porque está bien, este es el BPP
básico correcto o el que debería ser? ¿El menor valor, profe? Bien, quiere decir que también hay un menor valor. Y acá lo que hablaba yo en la otra clase a nivel teórico. Cuidado que la palabra sobrevaluación trae asociado un menor valor, porque sobrevaluación significa costo histórico tiene un valor más alto que cuando lo llevo a valores corrientes. ¿Eh? El menor valor, ¿y cómo saco el menor valor? Sería menor valor, bienes de cambio. ¿Y de cuánto sería? ¿Cómo saco eso? 5.000 por el 0.7. Bien, no es 5.000 pesos, es 5.000 por el 70%. ¿Y eso da 3.500. cuánto? 3.500. 3.500. ¿Qué cuenta es menor valor bienes de cambio? Regularizadora. Entonces, ¿qué hace a este BPP básico? ¿Lo suma o lo resta? Lo disminuye y sí me dan los 70 del patrimonio Claro, neto identificable. lo va ajustando en menos para que quede en 70.000, que en definitiva es el BPP correcto, porque es el que se hubiese determinado si yo hubiese aplicado el 70% sobre un patrimonio todo a valores corrientes. Pero como eso no pasó, lo hice sobre un patrimonio que estaba evidentemente sobrevaluado en 5.000 pesos, yo me estoy perdiendo en ese valor de la inversión, en cierta forma, estos 3.500 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, estas cuestiones son las que ustedes también tienen que ir pensando. Siempre tengamos presente que, si bien yo siempre puedo estar por el lado del patrimonio que me da la empresa, pero también puedo darme el dato del patrimonio ya corregido y tenga que yo hacer este paso de volver hacia atrás para determinar correctamente la inversión. Bueno, bien. ¿Alguna duda o seguimos? Si estuviese subvaluado sería al revés. Entonces, Si estuviese subvaluado sería al revés, porque en ese caso, yo digo, bueno, el patrimonio se encontraba subvaluado. Subvaluado quiere decir que el costo histórico es más bajo que cuando le llevo el valor corriente. Por lo tanto, en este mismo ejemplo, con estos mismos números, ¿cómo me hubiese quedado el patrimonio neto que presenta la empresa? En 95.000. En 95.000 pesos y hubiese tenido que Un mayor valor. un mayor valor bienes de cambio. Exactamente. ¿Estamos? ¿Sí o no? sí, sí, profe. Bueno. Entonces quiero que ustedes 17 que están hoy acá y no quiero después que me fallen en el parcial, ¿eh? No va a ser cosa que en el parcial viene un ejercicio así parecido y van y ponen en el patrimonio neto identificable. Ahí yo los voy a ir a buscar a la casa de cada uno y los voy a hacer sonar, ¿eh? No, bueno, no. Tengamos presente, razonen ahí. Siempre tengan esos razonamientos. Bueno, ¿dónde estaba yo a todo esto? Estábamos en la incorporación del caso DON, ¿cierto? Si me deja la compu. Bien. Bueno, acá no hay ningún problema, decíamos, no había ni mayores ni menores valores. En ese caso, entonces, el patrimonio, como decía la compañera, decían ustedes ahí,
que el patrimonio neto que presenta la empresa es igual al patrimonio neto identificable. Bien, hicimos la incorporación y generamos el valor llave. Bueno, a partir de ahí, ahora fíjense que pasamos al 30 de abril del 2020. Esto lo hicimos el 31 de diciembre del 2019. El 30 de abril del 2020, la empresa DC Comics, que era la empresa emisora, en su asamblea general se aprueba la siguiente distribución de utilidades. Así que tiene una distribución de utilidades empresa emisora. Decide distribuir, si dice 5% reserva legal, 20% dividendos en efectivo. El pago de los mismos se va a efectivizar en el mes de noviembre del corriente año. Y 25% honorarios de directores y síndicos que se van a abonar en enero del 2013. Bueno, ¿qué sucede acá? Hay una operatoria que es que emisora decide distribuir utilidades. ¿Eso a nosotros como inversora nos interesa o no? Si tenemos el control sobre esa empresa. Sí, nos interesa, ¿Por qué nos interesa? porque si se aprueban esos dividendos, va a disminuir el valor de mi patrimonio. Bien, porque evidentemente hay algún movimiento que pueda generar que el patrimonio de emisora se modifique y eso ya generaría que nosotros tenemos que también modificar nuestra inversión para seguir, en este caso, manteniendo ese 70%. Pero acá lo que teníamos que analizar era que esas distribuciones que fuera a hacer esta empresa emisora fueran distribuciones, decíamos, ¿de qué tipo? ¿Cuantitativas? Cuantitativas, ¿no? Porque las cualitativas, en definitiva, no nos afectaba o no cambiaba la composición del patrimonio, el monto, digamos, del patrimonio neto de emisora. Solo había una modificación en su composición. Bien, entonces vamos a analizar eso, que es lo que hacemos acá. Por un Profe, lado, los honorarios dice 2013 y estamos en el 2020, en el ejercicio. sí, ahí ha quedado, porque le cambié la fecha y ya que no le corregí ahí. Ahí sería enero del 2021. Corríjanlo ahí. Me quedo sin corregir eso. Bien. Entonces, tomamos los resultados no asignados, porque evidentemente emisora de dónde va a sacar para pagar o hacer las distribuciones de sus resultados, ¿no? Estos 3 millones de pesos que tenemos acá son los que yo observaba que tenía acá emisora. 3 millones de pesos. Y entonces saco el 5% de esos 3 millones que haría que saca emisora de sus RNA 150.000 pesos. Ahora, ahí viene la importancia, ¿no? Esta variación, ¿cómo es? Es una variación que es cualitativa, no modifica el patrimonio neto en cuanto a monto de emisora, porque van a disminuir 150.000 pesos en los RNA, pero va a aumentar en 150.000 pesos la reserva legal. O sea que el monto del patrimonio neto va a seguir siendo los 5.150.000 pesos. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Entonces, por esa, si esa fuera la única distribución que hace emisora, no nos hubiese alterado nada nuestro BPP. Pero hizo otras cuestiones. Dice 20% dice de dividendos en efectivo y que pago se va a hacer en el mes de noviembre. Si sacamos el 20% de los 3 millones, eso hace que el importe son 600.000 pesos. Bien. ¿Qué pasa con esa variación? ¿Es quali o es cuanti? Cuantitativa. Es cuantitativa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es cuantitativa? A ver. Porque es dinero que se va a ir del patrimonio neto mío en cantidad que voy a O distribuir. sea, salen de los RNA Exacto. y ¿a dónde van a parar? En este caso serían dividendos en efectivo a pagar. Claro, pasa, para el caso de la emisora pasa a un pasivo, porque no los paga en Exacto. ese momento,
Por ende, su patrimonio, el patrimonio de emisora, por esa variación se reduciría en 600.000 pesos. ¿Está? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Profe, ¿de dónde saca los 3 millones de resultados? Del patrimonio acá, fíjate que dice que en su patrimonio tiene 3 millones de pesos de RNA. Ah, ahí está. Bien, Listo, era eso. bien. Ahora bien, si el patrimonio neto de emisora se reduce en 600.000 pesos, ¿yo voy a tener que reducir mi BPP en 600.000 pesos? No, el porcentaje. Bien, le tengo que aplicar el 70% a esa reducción, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen sabido ustedes acá? Fíjense, dividendos en efectivo, el importe que declara la empresa emisora son los 600.000 pesos, pero a mí me va a variar mi BPP solo en 420.000 pesos, que serían el 70% de los 600.000 pesos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Sigo analizando las variaciones. La otra variación que tenía dice que decidía distribuir el 25% a honorarios de directores y síndicos, que se van a pagar en enero del 2021. Ahí como me corrigió la compañera, 2021 ahí, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Genera una variación cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profe. Cuantitativa, ¿verdad? Pasa algo similar a lo que pasaba con los honorarios en efectivo, porque los dividendos en efectivo, ¿por qué? Porque saca emisora de RNA y también ahora van a un pasivo porque tampoco lo paga en ese momento, ¿sí? Entonces también se reduciría el patrimonio neto de emisora. En ese caso se reducirían 750.000 pesos, que sería el 25% de esos 3 millones de pesos que tiene de RNA. Ahora bien, esta reducción de 750.000 pesos en el patrimonio de la empresa emisora, a nosotros como inversora, ¿en cuánto nos afecta? En nuestro 70%. Bien, sería el 70% de los 750.000, que serían los 525.000 pesos. En conclusión, yo entonces tengo que reducir mis acciones BPP en 945.000 pesos, que sería la suma de los 420.000 pesos por el lado de los dividendos en efectivo y de los 525.000 pesos por el lado de los honorarios de los directores y síndicos. Ahora, ¿qué me genera como contrapartida esa reducción? Cuidado. Si la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo, no pregunto, nosotros, empresa inversora, ¿no somos socios de esa empresa? Sí, profe. Somos socios porque tenemos participación, tenemos acciones, tenemos participación accionaria. Por lo tanto, empresa inversora pasa a tener el derecho de cobrar esos dividendos. Por eso es que acá generamos un derecho, que lo llamamos dividendo en efectivo cobrar por los 420.000 pesos. Si los hubiese si los hubiese pagado emisora en ese momento, ¿qué tendría acá en el debe inversora? Caja. Caja, ingresaría el efectivo, ¿está? Bien. ¿Qué pasa con el tema de los directores y síndicos? Y acá, cuidado porque puede pasar dos cuestiones. ¿Se acuerdan que dentro de las facultades de control, una de ellas era la posibilidad de designar y remover a la mayoría de los directores y síndicos? Entonces puede suceder, y habitualmente sucede, que cuando se da esto de que empresa inversora logra el control de esa otra empresa emisora, remueve a los directores y síndicos de esa empresa y pone a directores y síndicos de su empresa.
o sea, de la empresa inversora. O sea que los directores y síndicos que están en aquella empresa, la empresa inversora, pertenecen al plantel de la empresa inversora. Si sucede eso y emisora va a pagar los honorarios a esas personas como corresponden a esta empresa, también pasaría a tener un derecho la empresa inversora, que lo llamo honorario director y síndicos a cobrar. ¿Me siguieron en la idea? Sí, profe, eso no se daría en Director y influencia síndico. significativa, ¿o no? ¿Cómo? Eso no se estaría dando si tuviéramos influencia significativa. No, exactamente. Y asimismo, con el control conjunto puede que tampoco se dé, porque si la designación y remoción de director y síndico tienen que ver con otras personas, con terceros, que no tienen que ver con la empresa inversora, no puede generar empresa inversora un derecho, sino porque no va a cobrar esos honorarios. ¿Qué generaría ahí? ¿Qué les parece? En el caso de que los directores y síndicos no correspondan o no sean personal de la empresa inversora. ¿Qué le representaría a la empresa inversora que el patrimonio neto de la empresa emisora bajó, disminuyó? ¿Qué nos generó a nosotros como empresa inversora esa reducción? ¿Un resultado de la inversión negativa? Exactamente, exactamente. Es decir, el hecho de que como emisora pagó honorario directo y síndico, su patrimonio se redujo, yo tuve que reducir mi inversión BPP y no tuve ningún tipo de ingreso, ningún tipo de entrada. Por lo tanto, eso me generó, como dice la compañera, un resultado de inversión negativo. Entonces acá, en lugar de aparecer honorario director y síndico a cobrar, aparecería resultado de inversión como egreso por esos 525.000 pesos. ¿Me siguieron? Sí, profe, en el caso de que nuestros directores y síndicos no sean nuestros, ¿nos lo va a indicar en el ejercicio? Sí. En realidad, vamos a consensuar lo siguiente. Si no dice nada, vamos a considerar como acá que, cuando haya control y control conjunto, no en influencia significativa. Si no dice nada, vamos a considerar o presuponer que pasa que se colocan los directores y síndicos de la empresa. O sea que trabajaríamos con el tema de los honorarios de director y síndico a cobrar. Si me lo dice y me aclara el ejercicio de que los directores y síndicos no pertenecen a la empresa inversora, ahí en ese caso utilizarán resultado de inversión. ¿Se entiende la idea? O sea, Sí, ustedes profe, ahí, si no dice nada queda igual que como lo estamos claro, trabajando. claro, ustedes hacen ahí la presunción. Si no dice nada, en el control o en el control conjunto, entiendo que los directores y síndicos corresponden a la empresa inversora. Si me lo aclara explícitamente, bueno, ahí tengo el dato de que no pertenecen a la empresa inversora. Esa sería la lógica de trabajo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se siguieron? Sí, Sí, profe. Bueno, listo. Después entonces llegaríamos al 31 de diciembre, pero antes de llegar al 31 de diciembre, ¿qué es lo que teníamos? Dice que en noviembre se pagaban esos dividendos que se habían declarado en abril. Por lo tanto, empresa inversora, si cobra los dividendos, ¿qué va a hacer? Caja por los 420.000 pesos y cancelará el derecho, dividendos en efectivo a cobrar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, si yo quisiera hacer, antes de seguir y avanzar acá a lo que viene después, si yo quisiera controlar si lo que yo hice acá está bien, ¿cómo
podría hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Porque si yo mayorizo acciones BPP, si yo mayorizo acciones BPP, ¿cuánto me da? La había incorporado por 3.605.000 pesos y ahora la reduje como consecuencia de esa distribución de utilidades en 945.000 pesos. ¿Sí? O sea que ¿cuánto me da el BPP básico? $2.660.000. ¿Cuánto da? ¿2 millones? 660.000. 2 millones, entonces sería acciones BPP, 2 millones 650.000. Bueno, ¿cómo verificaríamos si está bien esto? Porque esto sería al 30 de abril del 20. ¿Qué tendría que hacer para verificar o constatar que ese valor está bien? Al 30 de abril del 2020. Uso el patrimonio neto de la emisora inicial y le sumo y le resto lo que esté. En este caso resto todo. Exactamente, es decir, él determinaría el patrimonio neto que tiene emisora a esa fecha. ¿Por qué? Porque si a eso yo le saco el 70%, ¿qué me tendría que dar? Esto, ¿no? Entonces, ¿qué patrimonio neto tiene emisora al 30 de abril? Si me voy al patrimonio que tenía el 31 de diciembre, ¿qué cambio? ¿Capital cambió? No. No cambió el capital. No. 1 millón. Reserva legal. Aumentó en 150.000. Bien, con la distribución, ese 5% más serían los 550.000 más ese 5% más, ¿sí? Que eran los 150.000. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? 700.000. 700.000. Me van siguiendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la reserva facultativa? ¿Cambió algo? Sigue igual. Sí, igual, 600.000. ¿Y qué pasó con los RNA? ¿Siguen siendo 3 millones? No, disminuyeron. Disminuyó, es decir, acá tenemos 3 millones menos los 150.000 que fueron a reserva legal, menos, ¿qué más? 600.000. 600.000, ¿qué eran esos 600.000? Los dividendos en efectivo. Bien, menos, ¿qué más? 750.000 de los honorarios. 750.000 de los honorarios. O sea que ahora sus RNA pasan a ser de 1.500.000. Por lo tanto, el total del patrimonio neto, sumamos esto, 3.800.000. Si a eso entonces le aplicamos el 70%, debería, si hicimos las cuentas bien, cuando encuentre el por acá, ¿dónde está? Buah. Como no tiene el mismo dibujito, no encuentro el por. A usar el producto, profe. La función de producto. La función Hay de producto. función producto, claro. Si me viera escape,
Caja chica. Bueno, 266.000 da. el producto, y esto es así, ¿no? ¿Funciona así? ¿Le pone así? Sí, está bien así. Y no da. Acá me Profe, eran cambiaron mal algún número. 2.660.000. ¿Eh? 2.660.000 daba inicialmente. No hay 65, sí. Ah, acá sacaron mal la resta. 2 millones, entonces está bien. 2.660.000. ¿Sí? Entonces fíjense que ustedes pueden ir constatando de que van calculando bien los movimientos, porque vuelvo a repetir, el objetivo básico es que el BPP básico o la acción BPP tiene que representar, en este caso concreto, el 70% del patrimonio que tiene la empresa emisora en el momento en que yo esté midiendo, ¿sí? Acá estábamos al 30 de abril, al 30 de abril me da 2.660.000, por lo tanto, ¿qué hicimos? Determinamos el patrimonio de toda esa misma fecha y calculamos el 70% de ese patrimonio y evidentemente coincide, por lo tanto, hicimos bien los cálculos. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, vamos al 31 de diciembre del 2020. O sea que estaríamos al año siguiente que hicimos la compra, pues compramos el 31 de diciembre del 2019, llegamos al 31 de diciembre del 2020, que sería la fecha de cierre nuevamente de ambas empresas, porque recuerden que acá cerraban en el mismo momento ambas. Dice, la empresa DC Comics arroja, dice, una utilidad de... Ahí me parece que estaba mal ese número también. A ver. La utilidad corrijan acá también, no es 2 millones, sino que es 5 millones de pesos. La empresa DC arroja una utilidad de 5 millones de pesos, pero se conoce lo siguiente, dice. Warner, empresa inversora, le había otorgado un préstamo a dicha empresa, es decir, a DC, por un valor de 5 millones de pesos a un plazo de 4 meses, fijándose una tasa de interés del 2% mensual directo, o simple. Los mismos están totalmente devengados a la fecha de cierre. DC Comics, empresa emisora, vendió mercaderías a Warner por 3 millones de pesos. Las mismas valuadas a costo histórico ascienden a 1 millón de pesos. Por su parte, Warner mantiene en sus inventarios el 80% de esas mercaderías. Y otra de las cuestiones que vamos a tener que analizar es que Warner le vendió a DC Comics un terreno para la realización de películas por 7 millones de pesos y el costo del mismo asciende a 5 millones de pesos. ¿Está? Bueno, evidentemente que acá observo que hay operaciones entre las empresas. Cuando había operaciones entre las empresas, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros recién analizábamos y vimos a nivel teórico que para determinar en cuánto gana o pierde inversora respecto de esta inversión a BPP, lo tiene que hacer respecto de una ganancia o pérdida que presenta la empresa emisora, pero con operaciones totalmente trascendidas a terceros. Cuando yo agarro y emisora me presenta esta ganancia de 5 millones de pesos y al leer observo que hay operaciones que ha tenido con nuestra empresa, es decir, la empresa inversora, evidentemente que en esa nube de 5 millones de pesos hay cuestiones que han trascendido y cuestiones que no han trascendido. Si yo necesito lo que ha trascendido es porque voy a tener que eliminar lo que no trascendió. Pero acá es donde nosotros tenemos que abrir un poco la cabeza y pensar en el tema de trascendió o no trascendió a qué, al bloque económico, que se acuerdan que se conformaba entre las dos empresas, ¿sí? Y las eliminaciones entonces se tienen que hacer respecto desde esa perspectiva de lo que pasó a nivel del bloque económico, ¿está? Porque si bien yo voy a partir de la utilidad o pérdida, si fuera una cosa u otra, que presenta la empresa emisora,
también la eliminación que haga por el lado de la utilidad que le haga la empresa emisora, también tengo que analizar o eliminar la operatoria, pero desde la perspectiva también de la inversora. ¿Por qué? Porque estamos viendo la visión del bloque económico, es decir, de ambas empresas. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver con números a ver si se entiende la idea. Vamos al primer caso. En el primer caso, Warner, que era la inversora, le prestó plata a emisora. Le prestó 5 millones y le cobró esa tasa de interés por ese plazo. Cuando hablamos cuando hablamos de nivel de resultados, ¿cuál sería el resultado acá que está en juego? Los intereses. Los intereses. Y evidentemente, ¿qué ha pasado acá? Si lo vemos a nivel de bloque económico, chicos, ¿qué es lo que pasó? Inversora por ese préstamo cobró un interés que por ende se transformó en un interés ganado para la empresa inversora. Y para la empresa emisora, que tuvo que pagar ese interés, se convirtió en un interés perdido o pagado, que por ende es un egreso para la empresa emisora, ¿no es cierto? Entonces, ese resultado, ¿trascendió o no al bloque económico? No, profe. Trascendió. No. ¿Y cuál fue el resultado a nivel del bloque económico si yo hago el análisis global? 0, porque se compensan. Claro, lo que ganó una se compensa con la misma cuantía de lo que perdió la otra, o sea que a nivel resultado va a ser 0. Por eso que la eliminación, fíjense cómo viene, de esta manera. Por un lado elimino el interés negativo, que sería lo que tiene la empresa emisora acá en estos 5 millones de pesos. ¿Cómo? Si es un interés negativo, ¿cómo estarían esos 5 millones de pesos? Sería sumando. ¿Están sumando? Si es un egreso. Claro, sí, está restando, pero Se lo elimino restan. sumando. Están restando, pero como lo queremos eliminar, por eso ese interés negativo en el lado de la emisora se suma. Pero por el lado de la inversora, ese resultado, ¿cómo está? Está sumando. Sumando. Entonces, si también lo tengo que eliminar, porque vuelvo a repetir, vemos la visión del bloque, ¿no? Entonces, ese resultado, que es un ingreso por allá, lo elimino restando. De tal forma que pasa lo que decía recién la compañera, el resultado en el bloque se neutralizó, porque los 400.000 pesos que perdió emisora, los ganó inversora. Entonces, el bloque no ganó ni perdió. ¿Se entiende la idea de la eliminación? Es a nivel general, a nivel del bloque económico. ¿Me siguieron? Claro. Sí, profe. Es como si me prestara plata yo mismo. Y en cierta forma sí, porque estamos hablando o estamos viendo el bloque. Bien. Vamos a lo otro. Fíjense qué pasó después. DC Comics dice, le vendió mercaderías, o sea, la emisora le vendió mercaderías a Warner por 3 millones de pesos. Las mismas, valuadas a costo histórico, ascienden a 1 millón de pesos. Por su parte, Warner, que es la que les había comprado las mercaderías, mantiene el 80% de esas mismas. Entonces, ¿acá qué sucedió? Acá sucedió que la emisora nos vendió mercaderías y que después nosotros parte de esas mercaderías vendimos, pero algunas vendimos y otras quedaron en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un resultado que ha trascendido, pero parcialmente. Algo trascendió y algo no trascendió. ¿Qué sería lo que trascendió? Si vemos de vuelta la visión global del bloque. El resultado positivo por la venta. Sería El el 20%. que se vendió. Claro, lo trascendió lo que vendió quién.
¿Emisora La o inversora. inversora? La emisora. La empresa inversora. La empresa inversora. Cuidado con eso. Emisora nos vendió a nosotros. Entonces, si yo, todo lo que me vendió, yo lo seguiría teniendo en mi stock, ¿ahí qué pasa? ¿Trascendió o no trascendió nada? Una parte quedó en mi stock y otra parte vendí. Lo que No, trascendió es lo pero que vendí. yo estoy diciendo sí. Emisora me vende a mí mercadería y yo tengo todas esas mercaderías en esto. No, no ¿Esa trasciende No nada. trascendió, profe. trascendió o no trascendió? No, no trascendió. No, profe. No trascendió porque en ningún momento se interactuó un tercero, porque ¿cuándo va a interactuar un tercero? Cuando nosotros inversores le vendamos afuera. Acá, eventualmente algo sí trascendió, porque si me dice que de todo eso que me vendió emisora, solo tengo el 80%, lo que trascendió entonces fue el 20%. Entonces, lo que nosotros tenemos que eliminar ¿es el 80 o el 20%? El 80. El 80%, porque es lo que inversora sigue manteniendo en sus stocks. Y a ver si vamos entendiendo y vamos encontrando el razonamiento. ¿Por qué entonces yo puse esto? Ganancia no trascendida, venta de bienes de cambio y resté 1.600.000 pesos. A ver, ¿de dónde 3 sale eso? millones menos el millón por el 0.8. Bien, porque digamos, ¿cuál fue la ganancia que tuvo DC por la venta de las mercaderías que nos hizo a nosotros? Y fue una ganancia de 2 millones de pesos, porque si vendió a 3 millones algo que le costaba 1 millón, la ganancia es de 2 millones. ¿Lo siguen a eso? Sí, profe. Quiere decir que adentro de estos 5 millones hay o encuentro sumando 2 millones de pesos. De esos 2 millones de pesos, ¿cuánto trascendió? Y trascendió lo que a su vez inversora pudo vender, pudo sacar del bloque económico, porque lo que no pudo vender quedó dentro del bloque. Entonces, ¿cuánto fue lo que vendió? El 20%. Entonces, si a los 2 millones le sacamos el 20%, ¿cuánto nos da? 400.000. 400.000. Bueno, y yo tengo que eliminar entonces lo que no trascendió, no lo que trascendió. Es decir, que en definitiva yo tendría que dejar sumando dentro de estos 5 millones que los 400.000 que corresponde a la ganancia que trascendió. Entonces, si yo tengo acá adentro, sumando, porque es ganancia, 2 millones de pesos y tiene que quedar solamente sumando 400.000, que es lo correspondiente a la ganancia de ese 20% de lo que vendió inversora, por eso es que le resto el 1.600.000. Es decir, le resto el 80% que es lo que no vendió. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, nos queda otro análisis que es que Warner, la empresa Warner, la empresa inversora, le vendió a la empresa emisora un terreno. Dice, por 7 millones de pesos y costaba el mismo 5 millones. ¿Qué pasa ahí con esa venta del terreno? ¿Trasciende o no trasciende? No trasciende. No trasciende, por lo tanto se tiene que eliminar. Y esto estamos hablando de que acá hay una ganancia de quién, de inversora o emisora. De inversora. Inversora. Inversora, pero recuerden que el análisis es en global, ¿no? Bueno, ¿y de cuánto fue la ganancia?
De 2 millones. 2 millones. 2 millones de pesos, ¿no es cierto? Vendí por 7, algo que me costó 5, gané 2 millones. Pero si no trascendió, lo tengo que eliminar. Y si es una ganancia que está sumando en la utilidad de inversora, la voy a tener que restar. Por eso es que vienen restados los 2 millones de pesos acá. De tal manera que la ganancia efectivamente trascendida a terceros, fue de 1.400.000 pesos, no de los 5 millones de pesos iniciales que había planteado de emisora, porque ahí también teníamos todo lo que no había trascendido. ¿Está? De tal forma que eso es a lo que yo le voy a aplicar mi porcentaje de participación y por ese valor vamos a incrementar nuestra inversión BPP. ¿Por qué incrementar? ¿Por qué incrementar? A ver. Porque es un resultado positivo. Porque es una ganancia, es decir, el patrimonio de emisora aumentó, ¿sí? Por ende, aumento mi inversión BPP. Y genero el resultado de inversión por ese crecimiento del patrimonio que tuvo emisora, por esa ganancia totalmente trascendida a terceros. ¿Se entiende el tema de los resultados trascendidos y no trascendidos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, siempre recuerden hacer esa visual en tema del grupo, del bloque económico. No solo centralizarme en la emisora, sino que también tengo que ver desde el lado de la inversora qué pasó. Siempre la visión global. Bueno, ahí terminaríamos el ejercicio 2. ¿Alguna duda hasta acá? Disculpe que no alcancé a ver cómo quedó registrado el asiento. El resultado ganado por los 980.000 de una cuenta y la otra. Acciones BPP a resultado de Perfecto. inversión. Gracias. De nada. Bien. Vamos a ver el caso 3, que tiene una particularidad el caso 3, que es lo que se denomina el recálculo de la inversión cuando pasa algún factor que genera que mi porcentaje de participación se modifique, sin que eso implique perder ¿qué? El control conjunto, la influencia significativa, porque recuerden, lo vimos a nivel teórico, que si había por alguna acción, ya sea de la propia empresa porque vende parte de sus acciones o por parte de la otra empresa que decide incorporar nuevos socios y crece la cantidad de acciones en circulación, si por esos factores la empresa inversora deja de tener el control conjunto y la influencia significativa, ya no puede aplicar más el BPP. Ahí que termina, ¿qué criterio termina aplicando ahí? ¿Costo, profe? El costo, ¿sí? Pero en caso de que pasen alguna de estas acciones, que por ende van a modificar mi porcentaje de participación, pero esa modificación no deja de que yo pierda el control conjunto y la influencia, tengo que hacer un recálculo de la inversión, porque si no queda mal, porque voy a estar con valores que determinaban un porcentaje de participación cuando ahora mi porcentaje es otro, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que me intenta mostrar este caso, ¿sí? Fíjense lo que dice. La empresa Sonox S.A. cierra ejercicio 31 de diciembre de cada año y presenta la siguiente información. Al 31 de diciembre de un año X, el patrimonio neto de Format S.A. es de 138.000 pesos, estando formado el capital por 10.000 acciones ordinarias de 10 pesos, valor nominal cada una de ellas. El 2 de enero del X+1, Sonox S.A. compra 3.000 acciones ordinarias de Format S.A. en 45.000 pesos en efectivo, a partir del cual ejerce influencia significativa. La diferencia dice la diferencia es asignable a una diferencia en menos, dice, determinada en la medición de bienes de cambio de Format por un total de 4.000, superutilidades futuras esperadas en Format para los 4 años inmediatos futuros siguientes al de la adquisición, y vamos hasta ahí.
O sea que ahí con estos datos nosotros tendremos que hacer la incorporación. Bueno, vamos a ensayar nuevamente los pasos que habíamos visto recién. Primer paso, determinar BPP básico. BPP básico, sé que es el porcentaje de participación por el patrimonio de emisora. Si no tengo el porcentaje de participación, lo vamos a tener que calcular, que en este caso dice que compra 3.000 acciones de una empresa que tiene 10.000 acciones en circulación. Quiere decir que el porcentaje de participación es del 30%, ¿sí? Y me aclara que con eso se logra ejercer influencia significativa, por lo tanto, estaríamos en condiciones de aplicar el BPP. Inmediatamente determinamos el patrimonio de emisora, que me dice que el patrimonio de emisora a la fecha de la adquisición es de 138.000 pesos. Por lo tanto, 138.000 pesos por el porcentaje de participación nos da un BPP básico de 41.400. ¿Sí? ¿Cuál era el segundo paso? Determinar si había mayores o menores valores para llegar al BPP corregido. Bueno, acá nos aclara, dice, fíjense, hay una diferencia en menos, dice, en la medición de bienes de cambio por un total de 4.000 pesos. Una diferencia en menos. No sé qué me está diciendo ahí. Que voy a tener un mayor valor. ¿Un mayor o un menor valor? Menor valor. Menor valor, ¿sí? Diferencia en menos. Es decir, que baja el valor al cual los tenía, bajan su valor al aplicarle el valor corriente. Por lo tanto, estos 4.000 de menor valor, sería el 4.000 la diferencia, perdón, de total del patrimonio allá de emisora, le aplicamos nuestro porcentaje, que era el 30%, eso da un menor valor de 1.200. Por lo tanto, ¿cuál sería el BPP corregido? Yo había determinado el BPP básico que era de 41.400. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, sí. 30% los 138. ¿Qué hago con los 1.200 ahí? ¿Los sumo o los resto? Restan. Restan los 1.200. Restamos los 1.200. Quiere decir que el BPP corregido o ajustado sería de 40.200. Este entonces sería el BPP corregido. ¿Cuánto pagamos nosotros por la inversión? $45.000. 45.000 pesos. ¿Sí? Acá ya estamos en el paso 3. Una vez que determinamos el BPP corregido, comparamos el BPP con el costo de adquisición y eso nos da qué difícil es cuando no ves los numeritos que marcan. Ahí va. Eso nos da una diferencia de 4.800 pesos. ¿A qué se debe esa diferencia? A las superutilidades por 4 años. Bien, o sea que esto es, en definitiva, primero un valor llave, porque ya estamos en la última etapa de comparación y por diferencia sale el valor llave. ¿Y cómo es ese valor llave? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y por qué veo más allá de que me dice el tema de las superutilidades? Lo estoy observando cuando me habla de que, cuando veo los números de que pago 45.000 pesos por una inversión que debería pagar 40.200 pesos. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bueno, lo único que quedaría hacer entonces es el asiento. Asiento en las acciones BPP, asiento el valor llave positivo,
el menor valor, regularizadora de activo, y caja por los 45.000 pesos. Está ahí, nada distinto a lo que ya hemos aprendido. Pero fíjense qué Profe, pasa. Sí, ¿de dónde habían salido los 1200? los 1.200 es el menor valor que presentaba, que decía acá emisora, que tenía una diferencia en menos de 4.000 pesos. O sea, dicho en otros términos, viene de cambio valuados a costo histórico, y cuando le aplico el valor corriente baja o disminuye su valor en 4.000 pesos. ¿Está? Ah, Entonces esos 4.000 pesos le aplicamos el 30% y nos dan los 1.200. listo, eso era. Listo. ¿Mm? Siempre recuerden que todo, las diferencias que salgan por mayores o menores valores de comparación del costo con los valores corrientes, siempre a nosotros nos va a afectar en el porcentaje de participación que tenemos. Tengan ese cuidado, porque muchas veces el error típico es tomar, por ejemplo, acá muchos toman los 4.000 pesos ya como menor valor. No. El menor valor que tenemos es 4.000, pero por el 30%. Es lo que a mí me afecta en esa disminución de 4.000 pesos que tiene el patrimonio de emisora. ¿Está? Bueno, fíjense qué pasa el 30 de abril. Dice, el 30 de abril se reúne la Asamblea Ordinaria de Format S.A. ¿Quién era Format S.A.? La empresa emisora. Decidiendo, dice, capitalizar una deuda de 20.000 pesos, emitiendo 2.000 nuevas acciones, las que se suscriben e integran en tal fecha. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Emisora toma la decisión de capitalizar una deuda. ¿Qué significa eso? Que le dan Aumenta el acciones. patrimonio, pero no aumenta nuestra participación, o sea, disminuye nuestra participación porque No, habría no, más y no nos bien. corresponde. No a nivel nuestro del BPP. ¿Qué es capitalizar una deuda? Quiero ir a la conceptualización de qué significa capitalizar una deuda. Que está obteniendo un pasivo al capital, o sea, está, digamos, aumentando al capital, pero a través de un pasivo. Bien, sí, eso está claro, que se reduce el pasivo y aumenta el capital. ¿Pero por qué hace eso? Le das Porque acciones un a proveedor que partir. no le podríamos pagar se vuelve un accionista. Exactamente, es decir, no le podemos pagar a nuestro proveedor y le ofrecemos como alternativa que pase a ser socio de la sociedad. Entonces, su deuda se integra al capital, se suscribe nuevas acciones por el importe de la deuda y se le otorgan esas acciones al proveedor y pasa a ser socio de esa sociedad, y por ende el capital, hay nueva emisión de acciones, incrementa, ¿no es cierto?, su capital, y como ahora sí decía la compañera allí, hay más acciones en circulación y yo sigo teniendo las mismas, yo como empresa inversora. Eso va a ser entonces, no quiere decir que este sea el único factor, ¿no? Pero ese factor que hizo, esa operación que hizo la empresa emisora, generó en que nosotros se modifique el porcentaje de participación. Pues yo no tengo más el 30% de ese patrimonio, porque si hay más acciones en circulación y yo sigo teniendo la misma cantidad de acciones, mi porcentaje de participación ahora, ¿cuál es? Y si yo sigo teniendo 3.000, pero pasan a haber en circulación 12.000, ¿por qué 12.000? Tenía 10.000 esta empresa. ¿Por qué pongo 12.000? Porque tenía al Bueno, inicio 10.000 más las 2.000 acciones que acaba de Claro, capitalizar. emitiendo, dice, por esta capitalización de deuda se emitieron 2.000 acciones, y que no podría ser de otra manera, porque recordemos que cada acción tenía un valor nominal de 10 pesos. Eso también recordémoslo. No podemos tener un capital formado por acciones con distinto valor nominal. Si yo quiero compensar eso de ponerle que venga un socio nuevo y en realidad no sea justo cobrarle lo mismo por acción a un socio que inició la empresa, ¿con qué compensamos esos incrementos? Supónganse que el socio que vino puso 10 pesos por acción, pero este nuevo socio le hacemos poner 12. Esos dos de diferencia, ¿dónde van? Era la prima de emisión. Es la prima de emisión, porque el capital
tienen que estar todas las acciones con el mismo valor nominal. No es que pueden tener 3 acciones, 10, 15, 20, no. Todo al mismo valor nominal. Esos mayores o valores que se dicen emisión sobre la par o bajo la par, se complementan o se ajustan con las primas de emisión, o si fuera por debajo, más allá que no está permitido legalmente, el descuento de emisión. Bueno, ahí repasamos un poquito patrimonio neto. Bueno, acá evidentemente hay 2.000 nuevas acciones. Teníamos 10.000 acciones, quiere decir que ahora en circulación hay 12.000. Eso hace que mi porcentaje de participación ya no sea más del 30, sino que del 25%. ¿Está? Eso va a llevar a que yo tenga que recalcular mi inversión BPP, porque, vuelvo a repetir, nosotros habíamos calculado un BPP sobre un 30% cuando yo ahora mi participación es un 25%. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a calcular el BPP básico, que va a ser que acá el 25% ¿de qué? Del patrimonio neto de la emisora. Bien. ¿De cuánto es ahí? 138.000. 138.000. Más los 20.000. Ajá, quería ver si encontraban el error, porque acá está vinculando, acá toma el patrimonio neto viejo, guarda con eso, ¿eh? Acá son el 25% por, uy, borré el porque no lo sabe componer, ahí está. Por, sería no 138.000, sería 100, ¿cuánto? 58.000. 58.000. No nos olvidemos que el patrimonio creció en 20.000 pesos. Eso da 39.500. Ese sería el nuevo BPP básico sin corregir. Porque ¿qué pasa con el menor valor? Hoy el otro componente. El menor valor, que eran estos 1.200 pesos, era la diferencia generada en 4.000 pesos, pero por el 30%. Y yo en la realidad ahora que tengo el 25%, entonces tendría que hacer 4.000 por el 25%. ¿Sí? 4.000 por el nuevo porcentaje, que es el 25%. Eso da 1.000. Vamos a chequear porque ahí como encontré un error. 4.000 Sí, da 1.000, ¿no? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, hasta ahí tendría el componente BPP básico recalculado, el menor valor recalculado, y ahora voy a recalcular el valor llave. ¿Cómo se recalcula el valor llave? Acá ya el valor llave no sale por diferencia, porque no comparo un costo de adquisición con el BPP corregido, porque ya la inversión ya la compré y ya pagué tanto. Entonces acá se hace un proporcional. Es como que se plantea lo siguiente. Yo generé un valor llave que era de 4.800. ¿Para qué porcentaje de participación? El 30%. Para el 30%. ¿Y ahora mi porcentaje de participación de cuál es? 25%. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor llave? O sea, saco una regla de 3 simple. X para el 0,25. ¿Cuánto es? ¿Sí? 4.000. Es simplemente una regla de 3 simple. 4.000 daría el valor. Eso da 4.000 pesos. ¿Estamos? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es corregir y ajustar los valores, no contabilizarlos de vuelta, ya están contabilizados. Es corregir y ajustarlos y por la diferencia generar un resultado, porque obviamente el hecho de que mi porcentaje de participación ahora sea más bajo, eso me va a generar claramente un resultado inversión negativo, porque paso a tener inmediatamente menos participación en el patrimonio neto de esa otra empresa. Entonces fíjense cómo ajustamos. Por un lado el menor valor en 200 pesos por el lado del debe. ¿Por qué? Porque ahora el menor valor de cuánto es 1.000, ¿no?
Y yo lo tenía en ¿cuánto? En 1200. Regularizador del activo, aumenta por el haber, disminuye por el debe. Entonces corrijo y ajusto 200 en el debe para que me queden los 1000 en el haber. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Por el lado del BPP básico, es decir, acciones BPP, ahí hay que corregir. Acciones BPP lo tenía en 41.400, ¿eh? Y ahora lo tengo que tener en ¿cuánto? 39.500. 39.500, por lo tanto lo ajusto en 1900. Ah, estaba bien, sí, estaba mal sacado ahí nomás. Corrigió cuando cambiaste los valores. ¿Cómo? Que se corrigió cuando cambiaste los valores. Ah, ya está automático, bien, perfecto. Está entonces, lo tengo debitado por 41.400, me tiene que quedar con saldo 39.500, por lo tanto, acredito por 1900 acciones BPP. Y el valor llave positivo lo tenía debitado por 4.800, me tiene que quedar en 4.000, por eso es que lo acredito en 800. Y la diferencia entonces, para cerrar el asiento, va a ser el resultado de inversión como consecuencia de esa recalificación del porcentaje de participación, que en este caso se redujo y por ende nuestra participación al ser menor me genera un resultado negativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Les voy a dejar el 4 para que lo analicen, no es complicado, es para que vean qué pasa con el valor llave negativo. Lo dejo a que lo analicen y si hay alguna duda, la vemos mañana. ¿Eh? Profe, Sí, Bueno, profe. ¿qué pasaría si pierde el control conjunto? O sea, si tiene menos del 20% de los votos. Las tienen cuentas que dar de funcionan. baja todas las cuentas. No puedes Claro. tener más, o sea, tenés que cancelar todo el valor llave, todo el mayor o menor valor que tuvieses. Acciones BPP se te convierte en acciones y la diferencia para compensar el asiento es un resultado inversión también. Pero te queda Ah, bueno. solamente el componente acciones, valuadas al costo de Claro, adquisición. ¿Sí? claro. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vean ese ejercicio que quedó y si hay alguna cuestión, la vemos mañana. ¿Eh? Listo, chicos, nos vemos mañana. Chao, Sí, profe. Hasta profe. mañana. Chau, chau. Chau. Chao, profe, gracias. No, profe. Adiós.